tal? Buenos días, son las 10 de la mañana con 7 minutos. Mi nombre es Laura Mora, quien te saluda a través del 91.5 de FM y también por www.zona3.mx. El tema de este día va relacionado con el adulto mayor y sobre todo con el cuidador. ¿Quién cuida a los adultos mayores? ¿Qué pasa con estas personas cuando llegan a un límite, llegan a un colapso o al burnout? Bueno, este es el tema de este día. Iniciamos. La salud es cosa seria. Por eso, Zona 3 presenta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable, con Laura Mora. Así es, buenos días. Está sintonizando el 91.5 de FM y es tiempo de iniciar una transmisión más de tu programa Zona Saludable, el cual puedes escuchar de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Y si quieres ver algún tema que te haya interesado para volverlo a ver o decírselo o pasárselo a algún amigo, amiga, pariente o lo que sea, bueno, pues lo puedes hacer a través de nuestra cuenta de YouTube, Zona 3 Noticias. Ahí te metes, buscas Zona Saludable y estarán los temas que hemos tratado a lo largo de 6 años de nuestro programa Zona Saludable y de nuestra estación Zona 3. Te recuerdo, mi nombre es Laura Mora y presento a nuestro invitado de este día, el doctor Julio Alberto Díaz Ramos. Él es coordinador del Servicio de Geriatría del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, con quien hablaremos del tema desgaste del cuidador, colapso o burnout, cuadro que presentan las personas que cuidan a un adulto mayor o enfermo. Bueno, primeramente te saludamos, Julio, ¿cómo estás? Hola Laura, muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, empiézanos a platicar, por favor, cuáles son los padecimientos o las actitudes o cómo se ven afectados las personas que cuidan a un adulto mayor. Sí, claro, tal vez convenga, antes de precisar las características de este estado de salud, que sufren los cuidadores de adultos mayores con enfermedades, tal vez convenga describir un poco el escenario actual acerca del envejecimiento demográfico. Prácticamente estamos ante una inversión de las edades o de los grupos etarios en todo el mundo. Y esto es algo que está enfrentando el país recientemente, a diferencia de otros países del mundo que han envejecido desde hace 20, 30 o 40 años, incluso como Estados Unidos y algunos países de Europa. En México esta inversión de lo que llamamos pirámide poblacional, que no es otra cosa más que la distribución de los en porcentaje de los grupos por edades, está sucediendo apenas hace algunos cuantos años. Significa entonces que en unas cuantas décadas una tercera parte de la población de mexicanos será o tendrá más de 60 años. Esto es es resultado de muchas cosas, en particular de la posibilidad a acceder a mejores servicios de salud, lo cual ha alargado la expectativa de vida. Ojalá todos envejezcamos de forma saludable. Sin embargo, la tendencia a nivel mundial, y México no se escapa de eso, es que conforme se acumula la edad en los individuos y en la comunidad, también aparecen enfermedades sumamente discapacitantes. Uno puede envejecer con las enfermedades que desarrolló durante la juventud o la adultez joven, como son la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardíacas, que son las más frecuentes en el país, pero también, y dependiendo de cómo haya uno vivido, también existe la posibilidad de que con el envejecimiento aparezcan nuevas enfermedades particularmente asociadas a la vejez. Y seguramente tu auditorio conocerá bastantes o algunas al menos. Existen las enfermedades como las demencias, la más popularizada es el Alzheimer, por ejemplo, entre otras, o el acúmulo de las complicaciones de las enfermedades crónicas con las que uno envejece. Es decir, el reto es envejecer de forma saludable. Sin embargo, en esta época existe un buen número de adultos mayores, aunque todavía no lleguemos a ese nivel en el que será la tercera parte de la población de México en un par de décadas. Existe un buen número de adultos mayores que han envejecido con enfermedades que requieren
de cuidados y atenciones especiales. Ok, Julio, a ver, ahorita que estamos tocando mucho este tema de que hay que envejecer de forma saludable, que sería lo ideal, porque la expectativa de vida efectivamente se ha incrementado. Antes era a los 60, 70 años, ahora, bueno, ya llegamos a los 80, 90 años, muchas personas llegan a esta edad, pero lo importante no es hasta qué edad llegues, sino cómo llegues. ¿Cómo podemos nosotros, los que estamos ya a punto de llegar a esta etapa, poder llegar de la mejor manera? ¿Por qué? Porque entre mejor salud te presentemos nosotros, la gente que esté a nuestro lado va a ser menos desgaste, va a ser más fácil para ellos, incluso la convivencia. Sí, claro. ¿Qué es lo que podríamos hacer y a partir de cuándo? Sí, esa es una pregunta muy importante. Acércate del micrófono, por favor. Gracias. Uno de los pilares o de los ejes alrededor del cual gira la práctica de la geriatría, que es precisamente esta especialidad que se encarga del mantenimiento o la promoción de la salud de los ancianos y de prácticamente todas las profesiones de la salud que tienen un especial interés en los viejos o en los ancianos, es la prevención. La idea fundamental es que uno puede envejecer de manera activa, de forma saludable, lo que se conoce en medicina o en geriatría como envejecimiento exitoso, que no es otra cosa más que envejecer con enfermedades bajo control y en el mejor de los casos sin enfermedades, en un ambiente social y cultural adecuado. Es verdad que uno enfrenta en esta época en la que vivimos muchas adversidades de tipo social, cultural y económico. Sin embargo, no son retos imposibles de superar. Junto con la salud o el mantenimiento de la salud, se agregan a estas formas óptimas o saludables de envejecer cosas que tienen que ver más con calidad de vida y realización personal, como la satisfacción, el mantenimiento de objetivo de vida, la presencia de un espíritu de trascendencia. Por supuesto, esto es difícil de mantener si uno envejece con la salud mermada. Entonces, una respuesta práctica a la pregunta de qué podemos hacer para envejecer de forma saludable es definitivamente y sin lugar a dudas, por el gran acúmulo de evidencia durante años y a través de cientos de estudios científicos, es el establecimiento de hábitos y costumbres saludables desde la juventud. ¿Cómo cuáles pueden ser estos? Básicamente son dos. Uno es la forma en la que uno come, la alimentación que determina, por supuesto, estados de salud, una alimentación balanceada, saludable, adecuada, sin que haya una tendencia a que se coma más de algo en particular o menos de algo en particular. Y la otra estrategia es la actividad física regular. En la actividad física regular no se incluye o no cuenta la cotidianidad. Es decir, tenemos que establecer en nuestra rutina de vida un tiempo destinado exclusivamente a el ejercicio, a ejercitarnos. Fíjate, Julio, es algo que, bueno, creo que todo el mundo sabemos, que alimentarte sano, hacer ejercicio, beber agua, etcétera, etcétera, es lo más indicado para tener una salud apropiada, buena, en cualquier etapa de la vida. Así es. Pero desgraciadamente estamos viendo que en la actualidad los jóvenes lo que menos hacen es comer sano y ejercicio. La tendencia que existe en la actualidad son comidas rápidas, comidas procesadas, empaquetadas, comer mucha comida chatarra, el ejercicio prácticamente nulo en muchas personas porque están atrapados por la tecnología y les resulta poco atractivo salir a ejercitarse. Pero si quieres, al regreso seguimos platicando de este punto porque tenemos que hacer una pausa comercial. Nuestros teléfonos en cabina para que te pongas en contacto son el 3122-4200, 3122-4266, nuestro WhatsApp 3318-807641. Regresamos, esto es Zona Saludable. Palabras que generan contenido. Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias.
Aprovecho este momento para presentar a mis queridos compañeros que hacen posible que tú nos escuches a través del 91.5 de FM y nos veas y nos escuches por www.zona3.mx. Inicio por Omar Machain, que se encuentra en controles técnicos. En este momento Gabriela Velasco nos está haciendo la producción del espacio. Ceci Delgadillo en los teléfonos, Pepe Aldape en la asistencia en la producción. Y también saludamos a Eder Saldaña, que día a día recorre las calles de nuestra zona metropolitana de Guadalajara en su poderosa motocicleta, para que tú estés bien informado de cómo se encuentran nuestras complicadas vialidades. Y te hacemos un llamado a la tranquilidad, a la tolerancia, porque por más que te enojes, por más que te desesperes, si estás en un embotellamiento, pues tienes que esperarte, no hay de otra. No tiene caso que te estés estresando porque estás afectando tu salud. Y la salud es primero, así que ponte a cantar, escucha Zona Saludable, escucha toda la programación del 91.5 de FM, Zona 3, que está hecha para ti. Así que tranquilo, cuando te encuentres en algún embotellamiento, escúchanos mejor, relájate. Y ya sabes, y escucha a Eder Saldaña, que te va a decir por dónde puedes transitar. También aprovechamos para saludar a Daniel Sandoval, conductor de One Spirit Radio. Bueno, y nosotros continuamos platicando con el doctor Julio Alberto Díaz Ramos, coordinador del Servicio de Geriatría del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, sobre el desgaste del cuidador, colapso o burnout. ¿Qué pasa con las personas que cuidan a un familiar enfermo, anciano? ¿Qué sucede con ellos, Julio? Sí, claro. Bueno, decíamos que que el mundo está envejeciendo, Sí. México está envejeciendo, y con el envejecimiento y que el envejecimiento trae consigo no solamente la posibilidad de vivir más años, evidentemente, sino la posibilidad de vivir más años con enfermedades sumamente discapacitantes, que seguramente tu auditorio ya conoce algunas. Enumeremos las más conocidas. Seguramente son las complicaciones de enfermedades cardíacas, metabólicas, como la diabetes, la hipertensión arterial, los infartos cerebrales y los infartos del corazón, complicaciones vasculares como la insuficiencia renal crónica y enfermedades claramente asociadas al proceso del envejecimiento biológico y cronológico, como el deterioro en las habilidades cognitivas, que es una forma de llamarle a las demencias, por ejemplo, que es una enfermedad, como muchos seguramente lo imaginan o lo han vivido. Es un tipo de enfermedad que se caracteriza por la pérdida progresiva, acumulativa y prácticamente sin posibilidad de detenerse de la memoria, junto con otras capacidades mentales, y por supuesto esto lleva a altos niveles de discapacidad que lleva o que traen consigo la necesidad de un cuidador o de cuidados sumamente estrechos y especiales. Significa pues que al menos en algunos años más, una tercera parte de la población del país, solamente por el hecho de estar, de tener más de 60 años, pues tiene muchas posibilidades de envejecer de estas formas. Y por supuesto, alguien tendrá que cuidarlos. Y bueno, en este momento estamos hablando del adulto mayor, pero también hay personas que son mucho más jóvenes, pero ya no tienen la capacidad de valerse por sí mismas. Y también tiene que existir una persona que los cuide. Sí, por supuesto. ¿Cuáles serían entonces las afectaciones o las indicaciones a dar para estas personas que se dedican casi de tiempo completo a cuidar personas? Sí, ya entrando de lleno al tema del desgaste del cuidador, del colapso, o como en inglés se le conoce como el burnout. Lo cierto es que aplica no solamente a los cuidadores de pacientes envejecidos o ancianos, aplica por supuesto a cualquier cuidador que sufra las consecuencias en cierta forma pues esperables de hacerse cargo 24 horas o por completo de los cuidados básicos y especiales de un paciente con enfermedad discapacitante. Lo que sabemos es, y coincide con los números de la mayor parte del mundo, es que la mayoría de los cuidadores de ancianos con enfermedades discapacitantes en el país son, para empezar, mujeres. Es decir, la mayor parte de los cuidadores son mujeres. Lo otro que sabemos es que la mayoría de estos cuidadores, de cuidadores primarios que pasan mucho tiempo con el paciente, independientemente de su enfermedad, son cosanguíneos. Significa que son familiares. Y la principal o el principal cuidador familiar son los hijos. Entonces, pareciera ser que el perfil del cuidador de los ancianos de México son las hijas. Las hijas del paciente, del anciano con enfermedad. También sabemos que
un buen número, un buen porcentaje de cuidadores o de hijas que cuidan a sus padres, cuentan con poco apoyo del resto de la familia. Es decir, son cuidadores que por distintas circunstancias se encuentran sin apoyo en número y sin apoyo económico de los recursos necesarios para las inversiones que suceden o que ocurren en enfermedades crónicas y desgastantes. Lo cual hace que pues esté en una situación sumamente vulnerable y eleva la posibilidad de que ocurra esto del desgaste. Pareciera una tradición, ¿no? Que siempre sea una hija. Yo recuerdo mucho la película de Como agua para chocolate, en donde la hija menor forzosamente se tenía que hacer cargo de la mamá. Claro, sí. O sea, no tenía derecho a casarse, a tener una vida social, a hacer nada, sino simplemente prepararse para que cuando llegara el momento cuidar a los padres o a quien sobreviviera de los dos, ¿no? Sí, por supuesto. Es una, como bien lo dice Laura, es una tradición que surge, y esto está bien estudiado, por supuesto, de roles de género y entornos culturales y religiosos, incluso de muchas sociedades. Tal vez esto cambie con el transcurso de los años en las siguientes generaciones de cuidadores, pero actualmente aún pesa este sistema patriarcal o machista en el que se han desarrollado muchas sociedades, incluyendo la nuestra. Digo, también hay hombres que sí se hacen cargo de sus familiares, pero definitivamente el mayor porcentaje son las mujeres quienes están al pendiente de cuidarlos, tal vez porque, como dicen, los hombres creen que es parte de la naturaleza de la mujer o parte de la naturaleza del ser, ¿no? Porque incluso, aun cuando es la mamá o el papá o la familia del marido, quien tiene que estar al frente del cuidado es la esposa, no cuando ni siquiera es la hija. Sí, claro, eso también es muy común, que el familiar no sanguíneo, sino político, en este sentido, es quien se encarga de cuidar a la suegra o al suegro, así es. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer las personas que en un momento dado ya están en este caso, en esta situación, para no llegar a este síndrome del burnout? O sea, porque llega un momento en que ya no puedes más. Así es. Y desgraciadamente el estado de anímico va contra la persona que estás cuidando. Así es, exactamente. Esa es una de las características, prácticamente lo has enumerado bastante bien, o lo he descrito bastante bien. La preocupación principal de este desgaste de los cuidadores es precisamente porque implica o trae consigo consecuencias negativas para el paciente. Muchas veces el paciente con demencia, y es un ejemplo, no vive como tal la enfermedad. Los principales afectados son quienes conviven o quien cuidan al paciente con demencia. Y precisamente son afectados por el desgaste físico, el desgaste psicoafectivo y el desgaste económico. A grandes rasgos, porque trae otras consecuencias, tal vez con más detalles o específicas. Sin embargo, podríamos clasificar al síndrome del desgaste como una afección que ocurre precisamente por cuidar a un paciente dependiente por completo, ser el único cuidador. Y por supuesto tiene que ver con una afección física, una afección psicoemocional, así es, o afectiva, y el recurso económico. Significa pues que los cuidadores desgastados tienen más cansancio, tienen más fatiga crónica, tienen más dolores físicos, es decir, viven con dolor, tienen mayor probabilidad de que ocurran enfermedades simplemente por el hecho de estar cansados, como la depresión, la ansiedad. Incluso existe la posibilidad de que las enfermedades que tiene el cuidador empeoren por el poco control que puedan llegar a tener, ya que se dedican por completo a su paciente, por ejemplo. Y por supuesto el desgaste económico o de la infraestructura material, que implica estar al cuidado de 24 horas, 365 días, todos los años que le queden de vida a ese paciente. El principal consejo, lo más importante cuando si alguien es un cuidador de este tipo, es que acuda por supuesto a los servicios especializados o que tienen la experiencia y el entrenamiento para cuidar
a los cuidadores, que son precisamente los servicios de geriatría. Okay. Si me lo permites, hacemos una pausa comercial, claro, para seguir platicando sobre los síntomas que vive una persona que se dedica prácticamente de tiempo completo a cuidar a una persona enferma, en este caso adulto mayor. Y a veces no necesariamente tiene que ser las 24 horas del día, pero sí la mayor parte de su tiempo que está dedicada a los cuidados de una persona que está en cama, o a veces no está en cama, pero sí requiere de muchas atenciones. Vamos a la pausa, son las 10:31, 31 22 42 00, 31 22 42 66, nuestras líneas telefónicas, y también el WhatsApp 33 18 80 76 41. Nos puede seguir por nuestras redes sociales, en Facebook, Zona 3 Noticias, en Twitter, @Zona 3 Noticias. Esto es Zona Saludable, la sintonía es en el 91.5 de FM. Voces e ideas. Zona 3, 91.5. Síguenos en Facebook e Instagram como Zona 3 Noticias. Estamos de regreso cuando son las 10 de la mañana con 37 minutos aquí en Zona Saludable. Nos escribe Aníbal Muñoz y nos agradece los boletos que le regalamos para que se fuera a ver la zarzuela, la del Manojo de Rozas. Bueno, pues qué bueno que lo disfrutaste, Aníbal. Pues ahí estamos y te agradecemos que sigas la programación de Zona 3, y también a Alejandra Martín le agradecemos sus comentarios. Regresamos a platicar con el doctor Julio Alberto Díaz Ramos, coordinador del Servicio de Geriatría del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, sobre el desgaste del cuidador, colapso o burnout. ¿Qué le pasa a una persona que se dedica a cuidar a un familiar? Que generalmente, como ya lo comentaba Julio, generalmente son familiares que se encuentran enfermos y en un adulto mayor. ¿Hay diferencia en cuidar a un adulto mayor y a una persona de cualquier edad que esté enferma? Sí, y las diferencias básicas son precisamente por las enfermedades más que ocurren con mayor que ocurren con mayor frecuencia en la vejez. En ese sentido, si no se tratara de una enfermedad tan discapacitante, puede tener características muy parecidas el cuidar a un niño sumamente enfermo, que requiere, por supuesto, de toda la atención, y que no puede valerse por sí solo, que cuidar a un anciano, por ejemplo. Uh-huh. Aquí el punto, la diferencia que hace que lo consideremos un problema común en la vejez es precisamente que en la vejez los cuidadores de un anciano suelen tener características distintas a los cuidadores de un joven. Si un niño está enfermo, los padres suelen ser más jóvenes, por ejemplo, uh-huh, con mayores recursos, tanto físicos como económicos, por ejemplo. Si cuidamos a nuestros abuelos o nuestros padres, las características del cuidador son distintas a las de los cuidadores de pacientes jóvenes. Suelen ser ya adultos de jóvenes a no tan jóvenes, suelen estar inmiscuidos en rutinas de vida sumamente personalizadas, es decir, si yo tengo que cuidar a mi madre o a mi padre enfermo, también tengo que cuidar a mi esposa, a mis hijos, tengo que ir al trabajo, es decir, tienen un nivel de actividades diferente. Y por supuesto, el hecho de cuidar a alguien con tanta discapacidad, siendo alguien que tal vez ya también tiene algunas enfermedades, teniendo 50 o 40 años, es distinto a tener 30 años y cuidar a alguien, por ejemplo. El desgaste del cuidador, el colapso, no es tanto una enfermedad del anciano, más bien es una enfermedad del cuidador. Uh-huh. Y para la geriatría y gerontología es absolutamente necesario que nuestros cuidadores o que los cuidadores de nuestros pacientes estén en buenas condiciones. Nuestro trabajo termina en las consultas o una vez que el paciente sale del consultorio. No podemos, por muchas razones, acompañarlos hasta su casa y hacer un poco la labor que hacen los cuidadores. Entonces, para nosotros es fundamental cuidar a los cuidadores. Además, también se te debe llevar una preparación, una capacitación para cuidar a un enfermo, ¿no? Sí, así es. No es para nada sencillo. Y por supuesto es un proceso que no ocurre de forma espontánea. El hecho de aprender a cuidar a alguien con tantas necesidades se requieren
Se requiere capacitación, instrucciones, conocimiento, tanto teóricos como prácticos. No es solamente como, bueno, ahí le encargamos que cuide a su papá para la siguiente consulta. Y precisamente hay estrategias muy bien conocidas, establecidas, que usamos en los hospitales donde existen servicios de geriatría. Aquí, como decía hace un momento, el principal consejo para cuidadores de familiares, ancianos con enfermedades discapacitantes, para empezar es aprender a reconocer molestias que pueden ser definitivamente las de un síndrome de desgaste del cuidador. Dolor físico, inestabilidad emocional, tristeza como tal, desesperación, ansiedad, angustia, son unas cuantas de las alteraciones a nivel psicoafectivo. El dolor físico por cargar o no poder cargar a un abuelo o a un padre que pesa más que uno, por ejemplo. El descontrol en enfermedades propias, por ejemplo, y por supuesto el desgaste económico. Si uno entiende que esas manifestaciones no son normales, lo que tiene que hacer es ir junto con su paciente anciano a cualquier servicio de geriatría de los hospitales públicos de la ciudad o con un geriatra en la medicina particular. La idea es establecer estrategias una vez que encontramos a un cuidador colapsado o desgastado o en riesgo de colapsarse, establecer e implementar estrategias dirigidas para que ese cuidador empiece a recuperar energía, recuperar fuerza, distribuir recursos de mejores formas. Y yo creo que también una de las cosas que carga a un cuidador es la culpa. Creo que es una emoción que permanece ahí porque no quisiera hacer otras cosas y no las hace por estar allí, porque si las hace luego se siente culpable por no haber estado atendiendo a su enfermo. Entonces creo que son muchas emociones, sí, claro, las que viene cargando una persona que se dedica a cuidar a un enfermo. Sí, por supuesto, y precisamente en esas áreas psicoafectivas, porque puede que la principal complicación o la principal manifestación del desgaste, de esto que llamamos síndrome del desgaste del cuidador o burnout, sea la aparición o el desarrollo de enfermedades de tipo psicoafectivos como la depresión o el trastorno de depresión y la ansiedad. Y por supuesto, en la aparición de la depresión, que es este estado de ánimo disminuido acompañado de muchos síntomas negativos físicos, tiene mucho que ver, o algo al menos, el enfrentamiento o la no resolución de cosas como los duelos, que tienen mucho que ver con eso, con sentimientos de culpa, de responsabilidad, que definitivamente son negativos y que terminan tarde o temprano por colapsar al cuidador. Sí, y si consideramos también lo que decías hace un momento, Julio, en donde cuando hay más familiares y ninguno de ellos apoya, pues también genera una irritación, claro, un enojo, claro, y todas esas emociones terminan desgastando a la persona que sí se está dedicando a cuidar a un enfermo. Sí, por supuesto. Por eso, como decíamos hace un momento, una de las estrategias o la estrategia para evitar el colapso del cuidador o tratarlo una vez que aparece es una estrategia multidimensional. Si el cuidador tiene depresión, pues le diagnosticamos la depresión y le tratamos la enfermedad con un fármaco, pero es absolutamente necesario involucrar a otras áreas de profesionales de la salud como la psicología, trabajo social, nutrición, entre otros, para ayudarle al cuidador a llevar a tener una mejor estrategia, a llevar un plan, a aprender de forma más exitosa a cuidar a su paciente. Vamos a la última pausa comercial y regresamos. Esto es Zona Saludable, 3122-4200, 3122-4266, nuestros teléfonos en cabina y el WhatsApp 3318-807641. Analiza y decide. Zona 3, 91.5 FM. Con 50 minutos, vamos a leer los WhatsApp que tenemos aquí, que tú nos haces llegar a través del 33 18 80 76 41.
Terminación 0279 dice, buenos días, yo los escucho todos los días y el día de hoy le recomendé el programa a mi hermana ya que ella trabaja cuidando a un adulto mayor que está postrado en una cama con varias enfermedades. Me gustaría que el doctor le dijera cómo tomar su trabajo ya que cuando se pone mal o no quiere comer lo toma muy a pecho y ella se pone muy estresada. Se deprime y se siente culpable. Nosotros le decimos que no lo tome así porque ella va a terminar enferma. Si lo escucha del doctor, hará más caso. Gracias, excelente programa. Sí, bueno, la primera recomendación es, por supuesto, una ayuda sumamente práctica, que es que recurra a los distintos tipos de servicios existentes en la ciudad. Tanto Secretaría de Salud tiene un servicio de geriatría que consiste en una consulta externa con un equipo multidisciplinario en el Hospital General de Occidente, o conocido como Soquipan, como las otras instituciones de salud pública, como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE. Estos 3 hospitales cuentan con servicios de geriatría y cada uno de estos servicios cuenta con equipo multidisciplinario, es decir, trabajo social, psicólogo, nutriólogo, rehabilitadores, por ejemplo. Bueno, para empezar, es una condición sumamente difícil el encargarse de un familiar con tanta discapacidad. La recomendación es, puede sonar muy sencillo decirle que no lo tome tan a pecho. Sin embargo, pareciera, por la forma en la que describen el caso, que ya hay síntomas o manifestaciones de enfermedades psicoafectivas como depresión y ansiedad. Pareciera que podría beneficiarse ella como cuidadora, como paciente, de una revisión con un médico general o con el médico de cabecera de su familia, para empezar a tratar enfermedades y síntomas, la presencia del dolor, o incluso simplemente el hecho de no conocer, porque no se le ha informado cabalmente las manifestaciones de la enfermedad de su familiar, que pueden ser incluso esas, hiporexia o pérdida de apetito. El no conocer que es normal en ciertas enfermedades que los pacientes dejen de comer o tengan actitudes que dificulten el trato, provoca mucha frustración. Si acude con médicos especializados, entrenados y sensibilizados en este tipo de problemas, será muy sencillo que a través de una explicación ella entienda las expectativas de la enfermedad de su familiar, y tal vez así, es decir, conociendo la evolución de la enfermedad que tiene su familiar, deje de esperar algo que tal vez no va a ocurrir, y conforme pase el tiempo trabajando con los duelos, deje de sentirse frustrada o con vergüenza o enojada o simplemente triste porque su impresión es que los cuidados que ella le otorga a su familiar no son suficientes o no le alcanzan, cuando parece ser algo completamente diferente. Perfecto. También tenemos un comentario de Slauka. Dice, buenos días, mi mamá hace tiempo la operaron de sus párpados y no ha podido quedar bien. La estamos llevando al psicólogo y nos dice que tiene una depresión, que no quiere hacer ella nada. ¿Qué podemos hacer para sacarla de esto? Sí, por supuesto, la depresión es una enfermedad relativamente común en la vejez, asociada a múltiples factores y sumamente discapacitante. Es un factor de riesgo para otras enfermedades, siempre y cuando no se atienda. Aquí lo bueno de cuando uno habla de la depresión en la vejez es que es una enfermedad potencialmente curable. Mi sugerencia es que lleve a su familiar con el médico geriatra, que es quien tiene el entrenamiento y la sensibilidad suficiente como para darle el medicamento que más le convenga, y de esta forma prácticamente curar las manifestaciones conductuales y de comportamiento negativas que dificultan procesos de mejoría o que empeoran el estado de salud. Pareciera que en efecto su familia tiene depresión. La recomendación es que sea vista por un médico especialista, en este caso un geriatra, para que empiece el tratamiento pronto. E insisto, geriatras hay en prácticamente todos los hospitales de salud pública. Y hay que tomar mucho en cuenta esto que mencionas, Julio, la depresión. Creo que es lo que menos consideramos cuando una persona está enferma, que además de la situación física que pueda tener, la depresión puede agravar cualquier situación. Sí, claro, eso es un comentario sumamente acertado, Laura. Sabemos que la presencia de depresión no tratada
no solamente tiene que ver con pues tener un estado de ánimo disminuido, con sentirse triste o apático. Sabemos que la depresión sin tratamiento en la vejez empeora el curso de otras enfermedades, las complica o incluso es un factor de riesgo para que aparezcan nuevas enfermedades. La depresión no tratada puede provocar que los ancianos se caigan, se desnutran por no comer, puede incluso provocar alteraciones o dificultades con la memoria, por ejemplo, es un factor de riesgo para demencia. Entonces, recordarle a tu auditorio que no es definitivamente normal que nuestros abuelos o nuestros padres o los adultos mayores o la gente que tiene más de 60 años se sientan tristes, apáticos, sin objetivo. Es algo completamente y absolutamente anormal, no es parte del envejecimiento sentirse triste. Entonces, si notan que alguno de sus familiares tiene estas molestias, llévenlo con el especialista para que se sienta mejor. Mencionaste algo muy importante. El ser adulto mayor no significa que sea una persona triste. Cuando tú veas a tu abuelito, a tu mamá, a tu papá en una situación de tristeza, no tiene que ser inherente al envejecimiento. Tienes que ayudarlo, hay que llevarlo a que se consulte o a que lo vean, porque el estar en un estado depresivo abre las puertas a otras enfermedades y eso va agravando la situación. Entonces, si él se siente más enfermo, se va a sentir más triste y de ahí la cadena. Así es, en realidad no hay mucho que agregar con este último comentario que hace Laura, es muy, muy exacto. La depresión es una enfermedad que lamentablemente pasa desapercibida por considerarla normal, pero es potencialmente corregible. Y bueno, también nosotros hay que irnos preparando porque en cualquier momento estaremos en esa situación y lo mejor es que a partir de ya nos preparemos para tener un envejecimiento digno, un envejecimiento saludable en todos los sentidos, sobre todo el emocional. Sí. Que es el que nos puede ayudar a salir adelante de cualquier otra enfermedad. Sí, definitivamente la salud no solamente es el pilar de la salud física, la salud mental es sumamente importante y como bien lo dices, el envejecimiento no empieza a los 60 años, el envejecimiento es una consecuencia de nuestras formas o de nuestra forma de vida. El mejor consejo que podemos dar los geriatras, es decir, los médicos especializados en la vejez, es que para prepararnos para una vejez digna y exitosa, como tú bien lo mencionas, hay que empezar a adoptar hábitos saludables que tienen que ver con la alimentación, la actividad física y la presencia de satisfacción, de lograr satisfacción personal a través de el trabajo, la convivencia, la socialización, por ejemplo. Y recordarles pues que si se enfrentan a el problema del desgaste del cuidador o si ustedes son cuidadores y aún no tienen ningún afortunadamente problema, recordarles que hay muchas opciones para que puedan ser guiados o acompañados en ese largo proceso y ocasionalmente desgastante de cuidar a un enfermo. ¿A dónde te pueden contactar, Julio? Sí, claro. Los contactos son directamente al Hospital Civil, a la extensión de geriatría, en caso de que nos busquen en el sistema de salud pública. El Hospital General de Occidente también tiene su línea directa con la extensión a geriatría. Y en el caso de la medicina particular, les puedo dar un teléfono, es el 3317-611928, 3317-611928. Nuestro equipo es muy completo de profesionales de la salud y trabajamos con nutriólogos, con psicólogos, con rehabilitadores y la idea fundamental es esa, cuidar a sus pacientes ancianos y guiarlos y ofrecerles apoyo para que puedan hacer su trabajo como cuidadores de forma adecuada. Nos vamos, doctor Julio Alberto Díaz Ramos, coordinador del Servicio de Geriatría del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Gracias por haber estado con nosotros en esta charla. Gracias a ti que nos sintonizas a través de 91.5 de FM o por www.zona3.mx. Te invitamos a que te quedes con la doctora Alicia Soltero y yo me despido como cada día diciéndote que la información ya te la dimos, la decisión la tomas tú. Puntualidad informativa. Canal Continental de Noticias. Cada hora.